Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿todavía le estás dando vueltas a ese hábito que te cuesta? ¿Querés hacer un cambio, pero querés hacerlo perfecto? La mayoría de las personas se pasa el tiempo pensando cuál es la mejor forma de hacer las cosas y termina sin hacer nada. Si sos de los que dan 1000 vueltas a los planes, que buscan las estrategias perfectas y que nunca pasa a la acción, este episodio es para vos. Aquí te vamos a ayudar a que dejes de planear eternamente y pases a la acción. Para eso te vamos a contar cómo reducir tus rutinas a pasos sencillos, qué es la regla de los 2 minutos y cómo aplicarlas, y cómo usar a tu favor la ley del menor esfuerzo. Así como lo escuchás, este es un episodio a prueba de gente con fiaca. Cuando termine vas a saber cómo hacer fáciles hasta los hábitos más difíciles y, por supuesto, cómo eliminar de forma simple esos que no te sirven. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer tu negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom y voy a ser su anfitrión. Quiero darles la bienvenida al episodio número 459 y voy a estar acá en este episodio acompañado de ustedes, chicos. Bienvenidos. Hola Santi, ¿cómo estás? Gracias, Santi. Es un gusto poder compartir este podcast con tu nueva voz. Mi nueva voz de fumador, que es porque estoy enfermo, no porque estoy fumando, pero que nos va a acompañar por el resto del episodio y esperemos que no esté en el siguiente. Antes de continuar, no se olviden de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcast en el caso de que este episodio les sirva. Bien, el hecho de que ustedes hagan eso ayuda a que otras personas que quizás estén en su situación y que quizás puedan beneficiarse de las ideas como lo hicieron quizás ustedes en algún momento, quizás, puedan tener acceso a este contenido de vuelta y también pueden hacerlo más directamente compartiéndoselo a otra persona que quizás está leyendo la serie de hábitos atómicos, el libro de hábitos atómicos, que es de lo que estamos hablando hoy. Como les decía, en este episodio vamos a hablar de cómo hacer para dejar de buscar el plan perfecto y pasar a la acción. Puntualmente nos vamos a meter en cómo trabajar sobre las conductas de tus hábitos, el hábito en sí. Es decir, el hábito en sí son 4 partes, ya lo sabemos, pero la conducta es la acción en sí que queremos reforzar. Cómo diseñarlos para aumentar y multiplicar las posibilidades de cumplirlo. Y creo que Mati, Lu, podemos empezar, si les parece. Sí, podemos empezar. Sumo una cosita, nos están escribiendo muchísimas personas y nos ponen muy contentos que están leyendo por primera vez o releyendo este libro acompañados de la serie. Así que quería sumar la aclaración para quienes quizá enganchan estos episodios no desde el comienzo de la serie, sino un poco más adelante. Está bueno que se animen a leerlo a la par con nosotros y escuchar los episodios habiendo leído o antes de leer, si quieren, cada capítulo del libro para poder aprovecharlo mejor y entender mejor los aportes que intentamos hacer a interpretar este libro y también desde nuestra experiencia trabajando con muchas personas en formar hábitos y experiencias personales. Tratamos de sumarle a la lectura también nuestra mirada práctica y dejarles consejos de, bueno, cómo pueden aplicar esto en la vida de forma 100% práctica. Sumo la aclaración porque nos están llegando muchos comentarios y preguntas al respecto. Entonces, para que lo aprovechen al máximo, está bueno que lo lean, se animen a leerlo y escuchar el episodio a la par de esa lectura. Creo también que está bueno decir que si no leen y no pueden leer, igual se van a hallar mucha información. Porque nos metemos en los conceptos, los discutimos. Y la verdad, voy a empezar a hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es la sección. En este caso es la tercera ley. Sería la sección 4, porque es el episodio 4, pero es la tercera ley, que es hacerlo sencillo. En la cual vamos a ver muchos conceptos prácticos. La verdad que es una parte que tiene muchas ideas que están buenas. A mi forma de ver, ya vamos a ver si coinciden mis colegas o no. Pero que de vuelta, en solo mencionarlo, ustedes ya se van. De hecho, la estaba leyendo, me estaba acordando de algunas ideas que tuve. Por ejemplo, hay un concepto en estos 4 capítulos que vamos a hablar hoy, que cuando yo lo vi pensé, es una idea que tengo que recordar bastante seguido. Y muchas otras ideas que nosotros constantemente estamos usando, que ustedes de vuelta, simplemente en tomarlas en conocimiento, van a poder empezar a cambiar sus conductas y llevarse beneficios. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, como para organizarnos un poquito, dijimos al comienzo de esta serie que nuestro amigo James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, decía de que un hábito está formado por 4 partes y que cada una de las 4 secciones, después de la introducción, tenía que ver con cómo podemos nosotros avanzar sobre cada una de esas partes. La primera era la señal o el disparador.
La segunda parte era el anhelo, episodio polémico si se quiere, en el cual estuvimos discutiendo sobre es necesario aclararlo o no aclararlo. Nuestra conclusión fue interesante, pueden escucharla en el episodio pasado. Y ahora vamos a llegar a hablar sobre el tercer hábito, que es, la tercera sección, que tiene que ver con el desarrollo del hábito en sí. Bien, y me encantó, y creo que este es el primer punto, ¿no? Esta tercera parte se llama tercera ley, hacerlo sencillo. Y creo que es tan importante, creo que es un mensaje que sistemáticamente, o sea, que quiero que la gente lo tenga. Este es un mensaje que si yo tuviera, ¿no?, esta famosa pregunta de como si pudieras poner algo en un cartel en algún lugar del mundo y que lo viera un montón de gente, ¿cuál sería? Probablemente no sería hacerlo sencillo, pero estaría en mi top 50 quizás de mensajes para dar, porque la gente sistemáticamente está tratando de cambiar su vida. Lo vemos en las resoluciones de Año Nuevo. Y gran parte de su fracaso tiene que ver con que se lo hacen muy complejo. Bien, a lo largo de los distintos 4 capítulos de esta sección, James Clear va a hablar un poquito de por qué. Nosotros vamos a compartir nuestras experiencias y nuestras conclusiones. Pero la idea central del capítulo es, si vos querés generar una conducta que se mantenga en el tiempo, tenés que hacer que mantener esa conducta sea sencillo. Tenés que eliminar o disminuir la resistencia al máximo nivel, porque de esa manera es más probable que ese hábito efectivamente se afiance en tu vida. Sí, y yo coincido, Santi, igual ahora nos podemos empezar a meter. Coincido en que yo creo que de todos los capítulos hasta ahora fue el que yo siento que es más importante en términos de su aplicación práctica. También siento, hay algunos detallitos, ahora los vamos a ver quizás de nuestros años de experiencia trabajando con personas que podemos sumar, pero para que todos lo tengan presente, el capítulo, como dijo Santi, completo se llama, o la sección se llama Hacerlo Sencillo. El capítulo con el cual empieza es el capítulo 11 del libro, que acá está mi traducción porque yo lo leía el libro en inglés, pero que sería algo así como caminar despacio pero nunca hacia atrás. Que arranca con una historia muy interesante de un experimento en una universidad y qué pasaba si a un grupo de estudiantes le decís enfócate en sacar muchas fotos y a un grupo de estudiantes le decís enfócate en sacar la mejor foto posible, y cómo al final de los 6 meses lo que termina pasando es que los que se enfocaron en sacar muchas fotos tienen mejores fotos que los que estaban enfocados solo en la calidad. Que es es una variante interesante de algo que yo en su momento leí como algo así como la ley de Seinfeld o la regla de Seinfeld, el comediante norteamericano, que también es famoso porque su regla interna era tengo que escribir un chiste por día. Yo tengo que escribir un chiste todos los días y claro, si estás escribiendo un chiste por día durante 40, 50 años, la cantidad de chistes buenos que tenés por una simple cuestión de práctica y del volumen generado es mucho más alta que alguien que quizás se sienta a pensar, bueno, cuando se me ocurra un buen chiste lo voy a anotar, ¿no? Como que es una nueva historia, me pareció una historia interesante y que abre la puerta a esta conversación sobre la importancia de muchas veces ponernos en movimiento aunque la acción en nuestro cerebro sea imperfecta o pueda ser percibida como imperfecta, que creo que es la principal moraleja que aparece en esta parte. Sí, que también es interesante en este ejemplo que da en esta historia, cómo muchas veces nos pasa que, digamos, mientras más nos pongamos en acción, más momentos de errores y aprendizajes vamos a tener, vamos a poder muchas veces ganar como esa experiencia, esos aprendizajes en esas pequeñas acciones repetidas, versus si estamos con esta expectativa, ¿no?, de calidad o de, bueno, tengo que hacer tal cosa, pero hasta que no estén dadas las condiciones perfectas, no lo voy a poder hacer, hasta que no logre descifrar cuál es la fórmula para la fotografía perfecta, no puedo tomar la foto. Nos quedamos en ideas, ¿no? Entonces, me gustó mucho como esta diferenciación entre ideas, expectativa, planificación muchas veces, ¿no? Estoy planeando, estoy esperando, estoy diseñando, pero no estoy haciendo, versus acción. Está bueno también tener en cuenta que nunca es un extremo del otro, porque también podemos caer en pasar siempre a la acción directo sin pensar demasiado y quedar atrapados, ¿no?, en ser siempre las personas que hacen, pero no frenan a pensar, entonces se meten en líos. Pero me parece que está bueno en términos de el foco de este capítulo, que es esto que decía Santi de cómo diseñamos esa conducta para que sea fácil. Bueno, y priorizar muchas veces pequeñas acciones y la repetición, que es lo que va a hacer mucho hincapié en esta parte, ¿no? La repetición como forma de
de ir afianzando esas acciones, esas conductas simples y este foco de hacerlo fácil versus el quedarnos en las ideas, que a mí me pasó muchas veces y le pasa a muchas personas con las que hablamos. Cuando nos quedamos en las ideas o en esta planificación, preparación, en realidad es como que se van acrecentando también las expectativas, la vara, ¿no? Es súper alta y en realidad no solo nos dilata el pasar a la acción y nos frustra porque nunca llegamos a hacer lo que queremos hacer, sino que con el tiempo cada vez siempre va a faltar algo, ¿no? Para que sea perfecto y para poder pasar a la acción. Sí, y yo creo que algo que hace muy bien James Clear es determinar el por qué hacemos esto, ¿no? Y él dice, muchas veces nos quedamos en la parte de la preparación porque nos da un sentido de avance sin el riesgo de ponernos allá afuera. Bien, entonces nos sentimos bien con nosotros y nos sentimos bien con los demás que no nos pueden criticar porque estamos planeando. Exacto. Y creo que este es un punto que se aplica en muchísimas áreas. De hecho, pensaba en muchísimos lugares en los cuales lo vemos en el día a día. Nosotros, por ejemplo, con personas que quieren iniciar un negocio, ¿no? De repente se pasan muchísimas horas buscando cuál es la idea perfecta para iniciar mi negocio. Y de repente, si simplemente quizás salieras a hacer algo bastante imperfecto, eventualmente podrías cambiar esa idea. Y todo el aprendizaje que vas a tener es simplemente estar ejecutando esta acción. Ya es mucho. De hecho, la semana pasada estaba revisando un caso de la comunidad con Ale y era un caso de una chica que tenía que hacer llamadas de ventas, que le cuesta mucho vender, no le es cómodo. Y le decíamos, salí a vender y si no es perfecta, no importa. Lo importante no es que vendas o no. De hecho, esa fue literalmente la frase que le mandamos. Lo importante no es que vos vendas o no. Lo importante es que estés ejecutando llamadas de venta. Porque si vos ejecutás llamadas de venta, eventualmente te va a salir. Otra área, por ejemplo, de hecho me remontaba hablando esto de lo perfecto y lo no perfecto. Me acuerdo, estaba en la facultad, en esa época Super Hábitos no existía todavía, pero nosotros ya pasábamos mucho tiempo pensando en los hábitos. En el año 2011 me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo que quería ponerse en forma. Y yo le dije, mira, vos lo único que tenés que hacer para ponerte en forma es o sea, hay agujeros en mi teoría, pero fíjense cómo hubiera funcionado bien. Yo le dije, mira, él era una persona que lo entrenaba, yo le dije, mira, hagámoslo así, hacer lo siguiente, empezá haciendo 10 flexiones de brazo y 10 abdominales por día. Ahora si vos me preguntaras, te diría hacer 10 kettlebell swing, 10 flexiones, metele. Te la variaría un poco, pero es parte del mismo punto en términos de ese plan imperfecto igual hubiese traído buenos claro, resultados. y de hecho yo en ese momento se lo dije, y fue muy gracioso porque se lo dije después al año siguiente, yo en ese momento le dije, ¿dónde estarías vos en un año si hicieras esto todos los días? Te suena poco, pero ¿cómo sería diferente tu vida si vos simplemente cumplieras esta actividad mínima? Y de repente no lo hizo, porque dijo, no, me inscribió en el gimnasio y nunca lo comenzó a hacer. Y un año después le dije, ¿dónde estarías ahora? Si cuando charlamos de esto hace un año, vos hubieras empezado haciendo esas 10 flexiones, etc. Hay una cosa que me anoté acá que puede ser interesante como para sumarlo es, porque ¿cuál es el desafío, siento yo, de esta primera sección? Porque él hace esta diferencia entre estar en movimiento y tomar acción. Yo siento que quizás a mí me resulta más claro pensarlo como estar ocupado o estar avanzando, ¿no? Como porque de vuelta siento que a mí me quedaban como más claras las ideas así, simplemente lo comparto porque me lo anoté de esa manera. Pero algo que me pareció que estaba bueno sumar era cuáles son algunos criterios para entender si la dosis que hiciste de planificación es suficiente, muy poca o demasiada, ¿no? Y ahí se me ocurrieron los siguientes. Uno que creo que es como el más simple es algo que últimamente surgió varias veces en mentorías con personas, es que yo les tiendo a decir que más o menos el tiempo de planificación que vos deberías dedicarle a un proyecto es aproximadamente un 10% del tiempo que vos tenés estimado para ese proyecto o para ese objetivo. Que es como una regla medio bastante a ojo, pero que a las personas les pone un límite bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en una planificación anual, yo no puedo estar planificando un año, 6 meses. Claramente me pasé de rosca. O en una planificación semanal, si yo tengo una semana que tiene efectos prácticos, no sé, son horas laborables, quizás son 100, y no puedo estar 15 horas organizándome. Ya incluso 10 horas es bastante, ¿no? Entonces pensé, una es esa, que creo que como siempre nos pone un límite en términos de, bueno, me quiero poner en forma este año, bueno, no puedo estar hasta diciembre pensando en cómo me voy a poner en forma. También una que Santi siempre dice esto de, si el plan que tenés es un 8, avanzá. No, como no necesitas un plan 10. Si el plan es un 8, tiene sentido avanzar. Y la tercera, que lo mencionamos hace poco en un podcast que grabamos con Santi, era esto de los caminos del aprendizaje. Y como muchas veces, justamente lo que les pasa a las personas es que pierden mucho tiempo porque tratan de hacer o adquirir información a prueba y error, o porque tratan de ir a buscar sistemas en el vacío en lugar de aprovechar mentores.
Y ahí en general, si vos tenés un mentor, alguien que, es decir, una persona que logró el resultado que vos querés lograr, que está al tanto de tu situación y te dice este plan es suficiente, en general, seguirla complicando es probable que se esté convirtiendo en esto que estamos hablando. Sí, porque ahora. además no siempre es claro qué es actuar, ¿no? Hay una regla que a mí también me gusta para sumar a tu criterio, que la extrapolé de este libro Clockwork de Mike McColowicz, que ahora lo digo bien. Y él plantea a la hora de cómo vos deberías dividir tu tiempo de trabajo, él dice, bueno, el 80% de tu tiempo debería ser ejecución, el 20% debería, y lo divide en 4 actividades más, que son más actividades de lo que nosotros llamaríamos el cuadrante 2, o de planificar, delegar, etcétera. Pero ese 80-20 o 90-10, depende de cómo lo veas, me gusta bastante como una forma de equilibrar acción versus planificación. Bien. De hecho, lo hemos hablado en algunos podcasts también, como es bastante realista para cómo funcionan los rituales de planificación. Es decir, si vos ves el tiempo que te toma tu planificación semanal, tu planificación diaria, tiene sentido de que un 10% de tu tiempo se vaya en planificar. Ahora, si vos estás pasando 30-40% de tu tiempo en actividades de planificación, bueno, entonces probablemente no estás ejecutando lo suficiente. De vuelta es medio una regla general, habría que estudiarla con mucho más detalle, pero suma un poquito a lo que decía Mati. Sí, ahí también le sumaría que me parecía interesante el punto este de que por ahí cuando nos quedamos más en esta parte de movimiento, estar ocupados, versus estar más pasando la acción, en la parte de estar avanzando que decía Mati, lo que estamos haciendo muchas veces es, como él lo dice, como dilatando el fracaso, ¿no? O estamos evitando el error, evitando la crítica, evitando el fracaso, medio fuerte la palabra, pero bueno, evitando que nos vaya mal o que algo nos salga mal. Y me parece que también está bueno explorar eso porque siempre que estemos intentando hacer algo que no hicimos antes y que estemos intentando formar un nuevo hábito, incorporar una acción, una conducta que nos parece importante, que nos va a transformar de alguna manera, algún área de la vida, tenemos que asumir que en esa práctica, en ese aprendizaje, en esa transformación va a haber errores, no va a ser todo perfecto, y muchas veces lo que hace que las personas abandonemos algo nuevo que queremos incorporar, además de que no estamos contemplando muchas veces todas las herramientas de las que estamos hablando en esta serie, alrededor de los hábitos, lo que pasa muchas veces es que como que tenemos esa expectativa o pretendemos que salga bien y decimos, bueno, arrancamos el día 1, día 2, cumplí, y en cuanto algo nos sale, en cuanto algo sucede que nos saca del camino, en cuanto nos cuesta o pasa algo que no sabíamos que iba a pasar y nos iba a costar y no podemos sostenerlo, en vez de contemplarlo, aceptarlo como parte del proceso, bueno, en algún momento algo va a pasar que no sé qué va a pasar, porque estoy haciendo algo nuevo, ¿no? Y voy a tener que frenar, reajustar, hacer algún cambio para poder seguir y seguir probando hasta que lo pueda afianzar. En vez de tomarlo de esa manera, muchas veces lo tomamos como justamente un fracaso, o como, bueno, esto no es para mí, esto no me sale, esto no funciona, y a veces a nivel inconsciente, ni siquiera consciente, y lo dejamos ahí, lo abandonamos hasta el año que viene, que nos volvemos a poner a pensar en qué queremos lograr, ¿no? Entonces creo que está bueno también esto de, si pasamos mucho tiempo en esto de planificar, pensar, idear y demás, estamos de alguna manera pateando para adelante esos momentos de errores, esos momentos de fracasos, esos momentos de cosas que salgan mal, que son necesarios. Claro, no los vas a evitar. No los vas a evitar para poder hacer todo el caminito hasta lograr formar el hábito, pero si lo dilatás y lo pateas para adelante, en realidad simplemente es eso, lo estás esquivando, y es necesario que suceda. También creo que hay un proceso de aceptar, cuando quiera hacer algo nuevo va a haber errores, y tengo que estar preparada para procesar esos errores, hacer los ajustes y poder seguir. A partir de ahí, un giro que me parece que está bueno, que hace James Clear, es se mete, porque todo este primer capítulo avanza despacio, pero no desmarcha atrás. Es básicamente la explicación de por qué es importante hacerlo sencillo y por qué es importante pasar a la acción. Entonces, él continúa a partir de ahí metiéndose un poquito en la ciencia detrás de los hábitos, y lo que él plantea es que en realidad lo que va generando, o sea, lo que va pasando cuando, voy a decirlo medio criollo, pero lo que va pasando cuando se va desarrollando un hábito es que se va pisando el caminito neuronal. Es decir, de hecho, cita esta frase que me gustó bastante, que es cuando, por acá la tengo, bueno, cuando dos, bueno, no importa, es básicamente la idea, no la voy a encontrar, justo estaba viendo mis notas acá, pero la idea es básicamente de que en la medida en la cual nosotros vamos repitiendo una actividad, se va encendiendo neuronas a la vez que van generando una conexión entre ellas que va haciendo que el camino sea más fácil a lo largo del tiempo. Entonces tenemos esa ganancia
ahí, de hecho está, las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas. Bien, y se va formando el hábito. Hablo un poquito de la idea de que no hay un tiempo determinado para la generación de hábitos, sino que tiene que ver con la frecuencia. Ahí cita a Lali, que es un estudio que nosotros también hemos citado en otros podcasts, que está bastante bueno decirlo porque la gente suele preguntar normalmente ¿cuánto tiempo toma formar un hábito? Lo cierto es que no hay un tiempo determinado para formar un hábito, depende de la repetición, que es lo que dice él. También depende de otros hábitos que vos tengas, conductas, etcétera. Es decir, hay muchísimos factores que entran en cuánto tiempo te va a tomar desarrollar un hábito. Definitivamente no es cierto que 21 días sí o sí lo vas a tener. Puede ser menos, puede ser más. Y finalmente la conclusión a la que llega es que para desarrollar un hábito necesitamos practicarlo y ponerlo ahí afuera. Y que para asegurarnos de que ese hábito se haga consistentemente, lo que tenemos que hacer es seguir esta tercera ley de la conducta, que es hacer que las cosas sean sencillas. Acá se va a meter en el capítulo 12, que es... Santi, perdón, ¿puedo sumar una pavadita del capítulo anterior antes de que pasemos al que sigue? Porque él habla de esta diferencia entre... Lo que dice es, no es cuestión de tiempo solamente, es cuestión de ejecutar el hábito muchas veces. ¿No? Esa es como la idea que dice. El tema es que pensé que quizás valía la pena sumar un concepto que yo lo escuché de vos, Santi. No me acuerdo de qué libro, porque sé que es uno que tiene que ver con performance, pero no sé cuál. Pero el concepto es de la práctica deliberada. Como cómo se obtienen los mejores resultados. No es solamente haciendo algo muchas veces, sino que es teniendo estas instancias donde hago las cosas, pero también tengo un momento para reflexionar sobre lo que estoy haciendo y hacer pequeñas correcciones. Entonces, me parece muy bueno lo que dice él de enfócate en lograr la, digamos, cantidad de repeticiones. No sudes el hecho de si son 15 días, 20 días, 30 días. De hecho, medio como que él toma este approach de olvídate de cuándo esto se va a convertir en algo automático y simplemente hacelo simple y dale para ahí. Creo que está bueno sumar que así como está bueno tener ese 10% de planificación al comienzo, también es bueno tener periódicamente momentos chiquitos, y eso es importante decirlo, pero de reflexión sobre este hábito que estoy ejecutando, porque, de vuelta, no me acuerdo cuál es el libro del cual sale el concepto de práctica deliberada, pero es como que es un pasito más allá de simplemente repetir. Porque algo que también a veces le pasa a las personas es de que hacen una conducta simple, repiten, pero si no tenés una instancia de reflexión sobre eso que estás haciendo, quizás puedes entrar como en un piloto automático incorrecto, ¿no? Es como si yo aprendo a hacer flexiones, pero nunca las reviso por el resto de la historia y no sé, la primera vez que hice flexiones de brazos las hice con mala forma. Quizás micro momentos de aprendizaje van mejorando el desempeño. O sea, el libro que Mati está mencionando se llama PEAC. Literalmente, no sé si está en español, por eso lo digo en inglés. Que habla de hecho lo mencionamos en el episodio anterior o el anterior, y habla básicamente de qué hay detrás de las personas que tienen máximo rendimiento. Yo creo que la diferenciación interesante ahí es, PEAC lo que plantea va a ser ideas como que... Número 1 se llama en español. Número 1. Una de las ideas que plantea PEAC es que no porque vos hagas algo durante muchos años va a ser mejor. Entonces, por ejemplo, una idea típica del libro es un médico que tiene 30 años de práctica no es necesariamente mejor que un residente y de hecho puede ser peor. Y esto suena absolutamente polémico, especialmente si sos un médico con 30 años de experiencia. Y lo que plantea es, si vos no estás teniendo este tipo de práctica, que es la práctica deliberada, vos no vas a mejorar en el tiempo. Ahora, lo interesante es que yo creo que el hecho de que no mencione la práctica deliberada no va en contra de lo que es este episodio. Sí, es un buen dato para lo en general. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, enfócate a hacerlo así. Y eventualmente vas a modelar tu hábito y lo vas a ver. Lo que dice Mati es, si vos simplemente haces todo así, el hábito sí se va a formar. Es decir, si vas a formar un hábito, claro. Lo que pasa es que quizás eventualmente más adelante te vas a dar cuenta que ese hábito tiene algún vicio que no te está llevando a tus objetivos a largo plazo. Por eso tenés que tener momentos para revisarlo. Y esto nos lleva al capítulo número 12, que en este caso se llama La Ley del Menor Esfuerzo, que empieza hablando un poquito de un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, que es un muy, muy buen libro. Creo que un dato interesante, chicos, que ustedes no tienen, porque de hecho antes de grabar charlábamos con los chicos de que tiene muchas historias muy interesantes. James Clear, en la entrevista con Tim Ferriss, él cuenta que él tiene el hábito de utilizar Asana como lugar para guardar notas interesantes de libros dentro de sus hábitos de estudio. Entonces él cuenta de que cuando él va leyendo, por ejemplo, de repente encuentra una cita, algo, y la sube a Asana, y después tiene como un log de historias, datos, y es muy, muy interesante. O sea, yo ya lo sabía antes de entrar a esta lectura, pero es muy interesante cuando vos ves su libro cómo hace un muy buen uso, o sea, tiene muy buenas historias y muy buenos datos para complementar las distintas cosas que va contando. Probablemente es otro hábito más que tiene. Pero básicamente la idea detrás de Armas, Gérmenes y Acero es que en realidad
hubo un desarrollo más avanzado en Asia y en Europa, porque era más fácil para las sociedades moverse, porque como es un continente más estirado, de alguna manera tiene climas similares, entonces yo puedo ir llevando mis cultivos de un lugar al otro y es más fácil, digamos, la conexión, de hecho, o sea, esto no lo dice acá, pero es mucho, las rutas comerciales son muchos más, se desarrollan más, entonces lo que termina pasando es que, por ejemplo, te le doy este dato para ustedes que no leyeron el libro, pero de repente se pueden mover más fácil, ¿no? Las sociedades, porque pueden generar cultivos similares a la misma latitud. A partir de eso, lo que sucede es que se desarrollan las ciudades antes, eso hace que se desarrollen también, lo habla dentro del libro, esquemas políticos más complejos y también, por eso se llama armas, gérmenes y acero, que haya poblaciones más grandes, con lo cual haya mayor exposición a gérmenes por las rutas comerciales. De hecho, vos podés tener rutas comerciales literalmente desde España o el Imperio Romano, metele, hasta China, que haya más intercambio de gérmenes, lo cual fue determinante, por ejemplo, en que haya un dominio europeo sobre América que no tenía esa exposición a gérmenes que sí estaban acá y terminaron matando, creo que tira el dato en el libro, no sé si es 95% de la población, etc. De vuelta un número súper grande. Pero bueno, no importa. Lo que va a hacer James Clear a partir de eso es decir, bueno, claramente la disposición física, no es que los europeos o los asiáticos eran más voluntariosos que los americanos, sino que el contexto formó la manera en cual ellos se comportaron y tuvo resultados muy importantes a lo largo del tiempo. Lo que va a decir él a partir de eso es que una forma en la cual nosotros podemos desarrollar nuestros hábitos es, en vez de tratar de tener más fuerza de voluntad, generar menos resistencia diseñando nuestro continente alargado de alguna manera, ¿no? Diseñando un territorio en el cual sea más fácil que una conducta se mantenga y, vamos a ver más adelante, evitando que conductas malas se terminen afianzando. Y es interesante porque, por lo menos algo que yo rescaté desde esta sección es que cuando él habla de cuánto más fácil era generar los cultivos en Europa y Asia, no dice esto era 150 millones de veces más fácil, sino que dice esto era, creo que dice 2 o 3 veces más fácil lograr el cambio, pero esto sostenido a lo largo del tiempo produjo grandes diferencias entre las sociedades. Y me quedé con ese microdato porque creo que muchas veces también cuando uno trabaja con personas nos sentemos a simplificar un hábito o a simplificar una conducta, tendemos a caer en querer sobresimplificarlo. O que si no es algo hiper fácil, no vale la pena hacerlo. Y en realidad, lo que también esto nos marca es que si yo logro sacarle la mitad de la dificultad a un comportamiento, ya es un salto cuántico cuando llevo eso a todos los comportamientos en todas las áreas de mi vida. Si yo cada cosa que hago la hago un 30% más fácil, un 40%, un 50% más fácil, incluso si no las estoy convirtiendo en cosas que las puedo hacer en automático el primer día, ya estoy poniéndome en una mucho mejor posición, ¿sí? Y a partir de ahí, creo que lo siguiente que habla es de la importancia de entender cómo, de alguna forma, la dificultad va a afectarnos en muchas situaciones más que la motivación, ¿sí? Que ahí vuelve a retomar el tema de la motivación que hablamos en el primer capítulo. Creo que está bueno, digamos, de alguna manera recordar lo que hablamos en ese primer capítulo de que no son cosas contrarias, sino que son cosas que se combinan. Si yo tengo cero motivación para una conducta, por más que esa conducta sea muy fácil, quizás no la voy a hacer. Porque uno puede decir, pero Mati, yo hago cosas que son fáciles a pesar de que no me motiva a hacerlas, pero en realidad tenés una motivación, tenés el hecho de que son fáciles, las disfrutás, te gustan, son placenteras, ¿no? Como es lo que pasa con todos estos ejemplos que hablamos de redes sociales, la comida calórica, no sé, ver 50 capítulos en Netflix. Entonces, está bueno en esta parte, sí pensaba como el hecho de recordar que lo que queremos acá es elegir un hábito que para nosotros es importante, entender por qué es importante, por eso todo ese trabajo también en su momento cómo conecta con nuestra identidad y bla, 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 y acompañarlo de que ponerlo en movimiento sea sencillo. Tengo un ejemplo de esta semana que me pasó con esto. De hecho, me pareció interesante leyendo esto, ver cómo muchas de estas reglas que nosotros ya tenemos incorporadas de alguna manera inconsciente. Y me pasó, me mudé entre la semana pasada y esta, me mudé a una casa nueva que tiene 3 pisos. El tema es que, o 2 pisos y un subsuelo, como quieran verlo. El tema es que el subsuelo es el garage. Y obviamente, ¿qué es lo que vos pensás? El garage es el gimnasio, claramente.
Y entrenar en casa hace que la resistencia de hacer ejercicio sea mucho más baja. Es un hábito que no me cuesta, que mantengo hace mucho tiempo. Entonces yo pensé, bueno, lo que voy a hacer es voy a poner unos pisitos en el garage, voy a dejar las kettlebells ahí y voy a entrenar en garage. Total, bajo y entreno ahí, que de hecho es el mismo ejemplo que él cuenta a lo largo del capítulo. Él habla de, no sé si es en esta sección o en la anterior, pero a mí se le iba ahí. Pero en un momento habla de esto de tener en el garage, o lo habla en el podcast. No me acuerdo. No, yo no recuerdo que haya mencionado el garage. Acá creo que habla debe más del hablar gimnasio, ¿no? Lo debe Sí. haber hablado en el podcast de que él en un momento cuando se mudó de casa puso su gimnasio en el garage y eso aumentó sus probabilidades de mantener el hábito de entrenar. Pero yo dije, bueno, lo voy a poner abajo. El tema es que durante la semana estaba manejando el auto, estaba charlando con María y le digo, hay algo que no me cierra con el hábito de poner las kettlebells en el garage. Y me puse a pensar y dije, porque si lo pensás, el garage es la parte más fría de la casa. Porque tiene, nada, no está cerrada como el resto de la casa. Aparte, cuando estás con el bebé, nosotros siempre entrenamos en el living. Porque tenemos ahí, no sé, tenemos la estufa, hasta el bebé. Entonces puedes tener el bebé mientras entrenás, etc. Entonces dije, yo creo que la fricción va a ser mucho más alta. Sí, yo simplemente puedo poner un piso y agarrar la kettlebell y ponerla a, si yo tengo que agarrar, dejarte a vos sola acá, abrigarme, bajar al garage y entrenar ahí. Entonces lo que hice automáticamente fue despejé una esquina del living, puse un tatami, porque yo no quería poner las kettlebells porque pueden romper el piso. Dije, bueno, ya fue el piso, vamos a poner las kettlebells, puse un tatami, puse las kettlebells ahí, y dije, ahora vamos a entrenar acá, y dispuse el ambiente para poder entrenar ahí. Y de hecho me di cuenta, cuando nos mudamos definitivamente y tuve que entrenar ahí, que entrenar era muchísimo más fácil. Porque simplemente, de hecho, muchas veces, y esto es algo que habla de mi desdén absoluto por hacer difícil entrenar, hay veces que no me cambio para entrenar. O sea, por ejemplo, estoy con un pantalón de trabajo y de repente digo, me saco la remera, me saco las zapatillas, entreno descalzo y entreno así. No sé si eso me hace quedar como un indigente o no, pero Pero lo importante es que estás entrenando. Pero funciona. Claro. y lo importante es que lo hago fácil. hace muchos años y me sirve. Entonces, nada, simplemente como que esto me trajo una anécdota esta semana justo donde pensé lo mismo. Pensé, parece una pavada, pero sumarle toda esa escalera extra y el frío a mi entrenamiento hace que mis probabilidades de mantener el hábito, ser lo consistente que quiero ser con el hábito de entrenar, sea menor. Y además, obviamente, quiero que el FEFI crezca en un entorno donde se entrena, lo cual también. Que creo que un dato que también es interesante es porque él dice esta frase de mientras menos energía tome un hábito, más probable es que suceda. Otro dato que creo que está bueno sumar es que el nivel de energía que nos va a tomar un hábito es muy personal. Con lo cual acá hay que estar muy atentos a qué nos genera fricción a nosotros. Porque alguien puede escuchar esto que dice Santi y decir, yo voy a poner el tatami en el living, porque Santi pone el tatami en el living. Pero quizás para una persona, por ejemplo, que el tatami esté en el living, le genera más fricción, no menos. Porque, no sé, se siente vulnerable en el momento de que los demás lo vean entrenando en su familia. O porque de repente, no sé. Sí, quizás lo motiva más que sea un rato de estar solo, entonces es más fácil irse a otro espacio que quedarse ahí, por ejemplo. Claro, o quizás me pongo a entrenar, pero estoy todo el tiempo preocupado por el piso, entonces como que no me puedo mover tranquilo. Estoy diciendo ejemplos que se me ocurren ahora. Y está bueno el, digamos, recordar de esto. Fíjense cómo detrás de todo lo que dijo Santi hay un análisis muy profundo de su situación personal, familiar, costumbres, tendencias, gustos, combinado en una decisión que después es simple, que es, listo, pongo este tatami acá y entreno en este lugar. Entonces, me parece que está bueno esto de que va a seguir, para mí fue un tema que surgió varias veces mientras iba leyendo este capítulo, de entender que siempre que hablemos de que algo sea fácil, es un concepto 100% personal. Y tampoco nos sirve de nada entrar en una comparación de, para Santi es suficientemente fácil entrenar en casa, como yo no... Me ha pasado con gente de la comunidad que de repente, mira cómo se están obligando a entrenar en casa, porque alguna vez escucharon que hablamos de entrenar en casa nosotros, y medio que te dicen en el medio de la conversación, no, porque yo antes iba al gimnasio y me funcionaba, y la respuesta es, bueno, o sea, entonces anda al gimnasio. O sea, el motivo por el cual Santi entrena en casa no es que sea un fundamentalista en contra de los gimnasios, es que a Santi le funciona mejor entrenar en casa que ir a un gimnasio. Y es muy personal, y entender que es personal tiene que darnos como una libertad bastante grande en el diseño del hábito. Que está bueno también, el ejemplo va perfecto, el de Santi, pero también está bueno que acá hace mucho hincapié en el tema físico, ¿no? De vuelta, que lo hablamos el episodio pasado. Acá está hablando no solo de la conducta, ¿no? De que más adelante va a hablar también de esto, de la conducta en sí, cómo hacerlo fácil, sino que acá está haciendo mucho hincapié en el diseño de cómo podés diseñar el espacio físico, los objetos, las cosas en tu casa, los espacios, para
hacerte fácil como el camino directo a ejecutar ciertas acciones y que haya menos fricción, que es literal el ejemplo que dio Santi y que se aplica a un montón de otras cosas, ¿no? Como los típicos ejemplos de quiero comer más saludable. Bueno, si no tenés cosas no saludables tan a mano y te dejás a mano, no sé, snacks más saludables, bueno, te haces más fácil, ¿no? Como un caminito, limpias de obstáculos y te haces más directo el caminito hacia esa conducta que querés adquirir, que sea, por ejemplo, comer más fruta. Y así para cualquier hábito se aplica, pero acá hace mucho hincapié y está bueno en la parte física, ¿no? La parte de los espacios físicos, del entorno físico, que quizá uno a veces en esto de planear mucho antes de pasar a la acción no piensa tanto. Y esto acá te hace hincapié en podés optimizar un montón de cositas chiquititas en tus espacios que te faciliten eso que querés hacer. Sí, que de hecho, en realidad, no, si lo pensamos, si hacemos un metaanálisis de la sección, tenemos el primer capítulo que habla sobre, bueno, por qué es importante que sea sencillo y por qué funciona que sea sencillo. Después tenemos este que habla más sobre dos cosas, que es cómo podemos diseñar el entorno, ¿no? Preparar el entorno en general y algunos tips para eso. Y habla esto de eliminar la resistencia, traer ejemplo de los métodos de producción japonesas. Y después habla de preparar el ambiente para el uso futuro como el segundo gran tip de este capítulo, que es básicamente cada vez que terminas de hacer algo, vos ordenás el lugar para que esté listo para que la próxima vez lo vengas a hacer, lo cual hace que sea más sencillo porque no tenés esa resistencia de armarlo. Y después pasa a la regla de los 2 minutos, que tiene que ver cómo hacer más chica la... Ahora vamos a hablar de eso, pero hacer más chica el hábito en sí para asegurarte de cumplirlo. Pero es interesante que hay muchos otros ángulos por los cuales vos podés pensar esto. El hecho de hacerlo más atractivo, que digo que se hace medio una ensalada porque entra con lo del... Porque habla sobre la conducta, pero es lo que hablamos, es el título del capítulo anterior. Sí. Pero yo, por ejemplo, lo decía esto de comer más fácil, ¿no? Y decir, bueno, si vos pones un entorno en el cual no es fácil acceder a comida chatarra, es menos probable que comas comida chatarra. Y también es más probable que comas la comida saludable si pones comida saludable rica. Bien, que es otra forma en la cual hacemos más deseable el generar este hábito, es más probable que lo cumplamos. Esto me deja el pie perfecto para que entremos a hablar sobre la regla de los 2 minutos. Bien, que es una regla muy interesante que plantea James Clear y que creo que sirve para, de alguna forma, simplificar la idea de cómo diseñar un buen hábito cuando empezamos. No, nosotros siempre cuando nos sentamos con alguien decimos, bueno, que vamos a empezar a desarrollar un hábito, siempre vamos a hacer un énfasis muy especial en hacerlo sencillo, hacerlo fácil. Bien, hacer el hábito en la versión más simple, porque lo que importa, como dice también James Clear en ciertas secciones, presentarse. Lo que importa es que hagas el hábito. Mucho más importante, de hecho esto lo dije la semana pasada, no sé si me acuerdo, mucho más importante que el resultado de lo que hagas en sí con el hábito, es que hagas el hábito en sí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y James Clear diseña para esto esta idea de la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos lo que dice es que cuando empezás un nuevo hábito nunca debería tomarte más de 2 minutos. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa si quiero entrenar 1 hora? Y dice, bueno, lo que vos querés es entrenar. Y si hay versiones de 2 minutos para todo. Lo cual, para mí es súper interesante. Este era el concepto que yo les decía, que cuando yo lo escuché por primera vez me llamó mucho la atención. Lo cual se engancha con el hecho de que muchas veces estos hábitos de 2 minutos son enganches para lo que sigue en el día. Y yo no lo tomé necesariamente para el lado que lo toma él, porque lo que él plantea es, por ejemplo, si yo digo, bueno, me pongo las zapatillas para entrenar, eso desencadena que después yo entrene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que quizás por donde venimos, ¿no? Hablando de diseño de hábitos, pero yo sí lo pensé para otras cosas relacionadas a estos caminos que toman el día, ¿no? Y pensaba en este concepto del círculo vicioso que charlamos con Matías ya hace mucho tiempo, de cómo muchas veces entramos en ese círculo en el cual hacemos algo mal, entonces pues decimos, bueno, pero quizás no sé, por ejemplo, me distraje viendo Facebook, pero bueno, ya que estoy, me veo un video, ya que veo un video, o que ya hago otro, bueno, entonces como algo mal, ya que estoy en modo festivo, ¿no? Y de repente no voy a entrenar, y se desencadenan una serie de malas acciones. Y creo que para mí, cuando leí este capítulo la primera vez, fue súper interesante pensar en estos momentos decisivos que plantea él, ¿no? Porque dije, este es un claro ejemplo de dónde hay un 20-80 de actitud, porque si yo identifico estos momentos decisivos, yo puedo empezar a poner pequeñas anclas que cambien estos momentos, que es como diría nuestro amigo Tim Ferriss, ¿no? Decisiones que nos ahorran muchas decisiones después. No es exactamente para lo que lo dice él, pero me gusta la metáfora. Es como que si yo de repente trabajo estos hábitos, yo puedo facilitarme el trabajo en muchos otros hábitos, simplemente poniendo el hábito adecuado en un momento simple. Pero bueno, creo que lo importante, más allá de mis opiniones, es que en este capítulo lo que va a hacer es
hablar de que siempre que quieramos empezar con un hábito, tenemos que asegurarnos de que ese hábito tome 2 minutos o menos. Que también creo que tiene el efecto de obligarte a pasar del objetivo, ¿no? No sé, entrenar 1 hora, el objetivo grande, te obliga como a ir bajándolo hasta encontrar esa versión de 2 minutos. Entonces te obliga a hacer el ejercicio de simplificarlo y hacer el ejercicio de reducirlo a esa versión mínima, sostenible, súper fácil, que ya el ejercicio de pensarlo, ¿no? De ponerte en ese modo de pensarlo y simplificarlo, está bueno porque te hace bajar como esas expectativas súper altas y de esa presión, ¿no? De quiero mañana estar haciendo este hábito completo en su versión máxima. Y además creo que tiene como un doble efecto que está muy bueno esto de los 2 minutos, que es, primero, el diseñar la conducta que sea ridículamente simple, porque si queremos cualquier cosa que le bajemos algo de 2 minutos, va a ser ridículamente fácil, o debería serlo. Y también te ayuda muchas veces como a resetear o a dominar o a hackear esa pequeña brecha que hay en estos momentos decisivos, estas pequeñas decisiones cotidianas. Aparte de que te hace valorar, ¿no? Bueno, todas esas pequeñas decisiones son importantes, no solo por lo que decidís en ese momento, sino por lo que desencadena, ¿no? Como que te hace poner en valor esas pequeñas decisiones, sino también te ayuda a hackear, quizá no tanto el hábito que estés formando en sí, sino hackear como tomar el control de vuelta de esa pequeña brecha, ese pequeño momentito de minutos, segundos, en los cuales se nos puede disparar, ¿no? el hábito previo o el mal hábito o lo que solemos hacer, y tomamos el control con esta regla fácil de, no, bueno, yo quiero ir para allá, ¿no? Y vamos tomando vamos encadenando esas pequeñas buenas decisiones, buenas con respecto a lo que cada uno quiere, ¿no? Esas pequeñas buenas decisiones que nos van llevando con la repetición y el paso del tiempo y la constancia y demás a donde queremos estar. Pero creo que está bueno porque ayuda a eso, ¿no? Como que a veces todos estamos todos los días en esos momentos de, bueno, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿No? Y de repente, el ejemplo que decía Santi, ¿no? Bueno, voy a entrenar ahora y eso, o sea, Santi lo que hizo con este ejemplo que dio es esa pequeña brecha de decisión, ¿no? Entre voy abajo, me abrigo, voy abajo, o la eliminaste, ¿no? Como que la simplificaste, como que es mucho más fácil hackear ese momento de decisión y pasar derecho, ¿no? a la conducta que querés hacer, porque lo tenés ahí, porque lo diseñaste de forma personalizada para que sea fácil, y no tenés como que no frenás a tomar la decisión, que a veces en ese frenar vamos a ir a lo que ya venimos charlando a lo largo de los capítulos anteriores, vas a ir a lo más cómodo, a lo más divertido, a lo más fácil, a tus patrones anteriores, a tus hábitos previos. Sí, que algo que tengo que reconocer que me está dejando bastante fuerte la lectura del libro hasta ahora es como la conciencia de las dos caras, en términos de que para cada objetivo tenés hábitos buenos y hábitos malos. Que siento que es algo que quizás no hablamos suficiente, ¿no? O sea, porque nosotros sabemos, y lo hemos dicho un montón de veces, que de hecho, acá en algún momento tira la estadística de, creo que el 50% de los comportamientos surgen de hábitos. Sabemos que hay otros estudios que apuntan más arriba, que apuntan como un 90-95% de los comportamientos diarios surgen de hábitos. Y algo que nos pasa mucho es que cuando vos hablás con las personas te das cuenta de que ya hay un hábito, sobre todo en los hábitos que cuesta desarrollar, hay un hábito previo, ¿no? O sea, yo quiero empezar a entrenar y me cuesta porque ya tengo el hábito de quedarme en mi casa, ¿no? O quiero empezar a vender, por ejemplo, en mi negocio, pero ya tengo el hábito de que cuando la conversación se trata sobre mí, me callo, me guardo para adentro. Es como que hay un hábito que ya está ahí atrás. Y es muy interesante porque esta idea de los hábitos que hacen como de puerta o de entrada, en realidad, en el gráfico que se pone en el libro, es como una V que se abre, ¿no? 2 caminos. Y sí me hizo pensar en que está bueno, quizás cuando estamos tratando de trabajar un área, mirar esas dos caras y decir, bueno, ¿cuál es el hábito que quiero desarrollar? ¿Cuál es el hábito que tengo ahora? Y ahí incorporar, ¿no? El cómo hago este fácil, cómo hago este otro difícil. Como tratar de combinar ambas cosas. Que me gustó mucho, de hecho yo también me lo anoté, la regla de los 2 minutos. Cuando lo vi pensé que era la vieja regla de los 2 minutos de si algo toma menos de 2 minutos, que es la de GTD. Pero me parece que está muy bueno. Una última cosa que tengo para agregar sobre este capítulo es, él al final hace como una serie de ejemplos sobre cómo se puede ver esto en
etapas, ¿no? Entonces dice, etapa 1, siguiendo este ejemplo del ejercicio, ponerte las zapatillas o los tenis para ir a entrenar. Etapa 2, salir de la casa. Etapa 3, llegar hasta el gimnasio y entrenar 5 minutos. Etapa 4, llegar hasta el gimnasio y entrenar, no sé, 15 minutos, y así. Y en todos los ejemplos lo hacen 5 etapas, siendo etapa 1 algo súper chiquito, pero en algún punto de ese progreso, y lo entiendo porque editorialmente es necesario, pega saltos bastante agresivos, ¿no? Pega como el salto de 5 minutos a 1 hora. Creo que está bueno entender que no siempre van a ser 5 etapas y de que no está mal empezar con un hábito de 2 minutos y expandir con hábitos de 2 minutos. O sea, yo puedo empezar y decir, listo, ahora que entreno 5 minutos, ahora entreno 10, ahora entreno 15. No lo voy a hacer de 2 minutos porque no terminamos más con mi ejemplo, ¿no? Pero ahora entreno 20, ahora 25, ahora media hora, ¿no? O sea, como que está bien esta regla de los 2 minutos usarla para el primer hábito, pero también para la expansión del hábito. Y creo que si eso lo mantenemos presente, nos vamos a dar cuenta de que es bastante razonable que hay ciertas conductas o ciertos objetivos que podemos tener que pueden requerir 10, 20 o 30 fases de expansión de un hábito. Convertirte de persona que no tiene un negocio a soy un dueño de negocio que gestiona todas las áreas del negocio de manera equilibrada y funcional, son muchos hábitos, cada uno de los cuales requiere que le preste atención y que los vaya desarrollando de a poco. Porque tengo que desarrollar los hábitos de registro financiero, lo que tiene que ver con ventas, lo que tiene que ver con, no sé, cómo gestiono la parte administrativa del trabajo con los clientes. Entonces, creo que eso está bueno verlo y de alguna forma dejarles a todos el mensaje desde acá de el hecho de ir desarrollándolos siguiendo esta regla de los 2 minutos no es un obstáculo para desarrollar cosas más complejas y no es necesario que en algún punto te aceleres. No es como, listo, ya te pones los zapatos, ahora es media hora de entrenamiento. Si saltar de me pongo los zapatos a media hora de entrenamiento se siente difícil, no hay que perder de regla que el objetivo es que esto sea sencillo. Entonces yo siempre va a ir cambiando mi sensación de qué es fácil y qué es difícil, pero constantemente debería en las expansiones del hábito que se sienta natural, que se sienta realizable. Sí, creo que también que algo que tiene en cuenta, pero no lo menciona, es el hecho de que hoy en día sos ignorante de muchas cosas de tu hábito. Entonces, también es cierto de que quizás vos ahora estás planificando, sí, va a ser la conducta perfecta, y quizás si simplemente lo empezás a hacer dentro de 6 meses te das cuenta de que estás bien. O quizás te das cuenta de que en realidad necesitas hacer otra cosa. Bien, es mucho más importante que lo hagas porque nunca vas a tener esa información hasta que lo estés haciendo. Entonces, vas a hacer saltos más grandes, más chicos, como dice Mati, obviamente no podemos poner todas las progresiones, pero lo cierto es que lo importante, de nuevo, es que estés ahí. Y esto nos lleva al último capítulo, que básicamente la idea que maneja es que muchas veces lo que queremos hacer no es solamente... De hecho, en realidad siempre queremos hacer todo junto. Solo que para explicarlo lo decimos de esta manera. No solamente hacer más fácil, lo que tu entorno te haga más simple, hacer las cosas, sino también hacer que otros malos hábitos sean mucho más difíciles. Y acá se va a meter de vuelta en el tema del diseño, ¿bien? De nuestro entorno, pero de nuestro entorno en distintos aspectos, ¿no? De nuestro entorno físico, lo que decía Lu. Es decir, Lu lo dijo, de hecho, fíjense por eso van conjunto, Lu lo dijo de las dos maneras. No dijo solamente tener comida rica, sino tener también no comida chatarra fuera. Perdón, comida saludable y comida chatarra. Y él va a dar una serie de ejemplos de lo que él llama mecanismos de compromiso. Es decir, algo que nosotros, una decisión que nosotros tomamos en el pasado, que hace que para nosotros sea más fácil ejecutar un hábito en el futuro. Dentro de la entrevista con Tim Ferriss, y él lo menciona acá de vuelta también, James Clear habla mucho del ejemplo de dejar tu celular en otra habitación o desconectar tu celular de internet en distintos momentos del día. Es un muy buen hábito. Yo pensaba, algo que nosotros solemos hablar mucho de esto es la utilización de Freedom, que es una aplicación que es paga. Generalmente se pueden conseguir descuentos por todos lados, pero es paga, en la cual vos básicamente le decís, mira, quiero que en estos horarios no me dejes acceder a este lugar y este lugar. De vuelta, la idea final es que nosotros podemos aplicar este mismo diseño. Así como estamos haciendo sencillo hacer la buena conducta, queremos hacer muy complicado la conducta difícil. Por ejemplo, si tengo problemas para la comida, que de vuelta es un tema que es súper común en términos de hábitos, bueno, desinstalemos pedidos ya del celular. Y en eso va a hacer que sea mucho más difícil conseguir la comida. O si vas a comer algo rico, ok, come algo rico, pero estás obligado a ir a comprarlo al lugar. Entonces de repente, bueno, es mucho más difícil. Caminando y sin zapatos. Caminando y sin zapatos, llevando una cadena colgada del cuello. Bien, la idea es justamente esa. Y él habla a partir de cómo automatizar el hábito en términos de decidir una vez, generar un mecanismo que te bloquee el acceso a ese hábito negativo y mantener ese mecanismo y de alguna manera cosechar los beneficios por el resto del tiempo.
Sí, que de vuelta es no tratar de avanzar en cosas en base a esfuerzo, en base a voluntad, motivación, sino setear los sistemas y el entorno físico y las herramientas que depende del hábito que quieras formar. Y esta doble optimización me parece que está buenísima porque te la pones un poco más difícil en esas cosas que no querés hacer, y en simultáneo haces que sea más fácil y más accesible lo que sí querés hacer. Entonces él lo menciona de hecho de esta manera, como aumentás las probabilidades de éxito de eso que querés hacer, ¿no? Lo que estás haciendo es eso, es setear sistemas alrededor de tu espacio físico y no físico para que las probabilidades de que logres lo que querés sean más fáciles. Entonces te sacás también mucha presión, ¿no? Y en el día a día uno no está pensando a nivel consciente constantemente en cada micro detalle, simplemente avanzás por la vida, menciona en un momento esta estadística, nunca sé cuál es el número real, porque hay muchas fuentes, pero más o menos entre el 40 y 50%, dice él, que de las cosas que hacemos son hábitos. Entonces, en el día a día la realidad es que uno va por la vida avanzando y haciendo cosas, de las cuales probablemente la mitad por lo menos son hábitos, y las hacemos en automático y de forma inconsciente. Entonces, frenar, hacer estas optimizaciones, ¿no? de facilitar por un lado, dificultar por el otro, hace que en el día a día, cuando estés haciendo, avanzando, viviendo tu día, las probabilidades de que vayas más para el lado de estas decisiones positivas sean más alta, esa probabilidad, y te lo estás haciendo fácil. Entonces creo que está bueno porque te saca un poco de presión de esto, ¿no? De estar queriendo avanzar con cosas en base a esfuerzo, en base a si soy o no soy la persona que hace estas cosas y la motivación, y como que allanás el camino para poder avanzar más fácil. Bueno, de hecho me pasó leyendo esta parte, como que en un momento hace una lista que el título es algo así como acciones de una sola vez que te hacen más fácil tener buenos hábitos. El tema es que leí la lista y creo que, si no me equivoco, el 100% de las cosas que estaban ahí las tengo hechas. Que me llamó la atención porque pensé, esta es una muy buena lista. O sea, de hecho es una muy buena lista como para guardártela y si alguna no la hiciste, sumarla. Porque, o sea, de hecho, sí, la revisé, creo que el 100% eran cosas que las hice y efectivamente sirven. Que quería sumar un detalle que por ahí está bueno es... Porque a veces estas acciones están buenas, lo que pasa es difícil pensarlas. Algo que nosotros dentro de la comunidad venimos viendo que funciona muy bien es usar el momento de planificación anual para pensar estas cosas. En general, la planificación anual, un poco menos las planificaciones trimestrales, son mega momentos para, con distancia, identificar comportamientos, pensar acciones que te lo simplifican después, que nosotros, digamos, la manera en la cual lo hablamos es el diseño de la estrategia para el objetivo. ¿No? Entonces yo no solo pienso el hábito, sino cuál es la estrategia en términos de qué pasos voy a seguir, cómo hago que sea más fácil, qué inversiones tengo que realizar. No, fíjense cómo, para quienes nos conocen hace mucho tiempo, es la misma lógica de las preguntas de la guía de planificación anual. Entonces, está bueno porque creo que el problema que esto tiene es que es fácil entrar en modo de, tengo que hacer todas estas cosas de seteo y caer en la trampa que dijimos al comienzo de este capítulo de estar sobreplanificando, sobreoptimizando y nunca haciendo la conducta. ¿No? Me la paso desinstalando o instalando pedidos ya, pensando todas esas cosas, en lugar de poner el foco en simplemente hacer un micro cambio efectivo en mi hábito de comida, ¿no? Entonces, una buena forma de encontrar un equilibrio, porque este consejo está bueno, lo de las acciones de una vez, es usar esas instancias de planificación anual, de planificación trimestral, para pensar estas acciones grandes y el resto del tiempo, cuando ya estoy en la cancha, no tentarme a cambiar el plan. Que eso nosotros con clientes vemos mucho que les ordena la cabeza. Es momento de cuestionar el plan, de elegir qué sistema sigo, cómo optimizo, qué quiero crear. En general es la planificación anual o trimestral. Sí, después confía en tu versión de lúcida y con claridad que planificó. Claro, y no negocies. Hasta próxima planificación. Si dijiste, tipo, mi objetivo es entrenar en casa durante 3 meses y lo pensaste y pensaste cómo te lo podías hacer fácil y todo, enfócate en avanzar y ya no estés, tipo, una semana adentro cuestionando si en realidad deberías ir al gimnasio, una semana después cuestionando si no era con qué te eran flexiones, porque ahí es donde se puede volver peligroso. Entonces creo que eso está bueno y un extra de complemento es que cuando hablamos de esta regla de los 2 minutos y lo conectamos con el control de hábitos,
es importante saber que en cuanto realizas los 2 minutos, marcar como cumplido en el control de hábitos es una forma muy simple de empezar a tener una primera recompensa de mirar todo lo que estoy logrando. Que supongo que es mucho de lo que vamos a hablar en el próximo episodio también. Perdón, me silencié para no que mi tos perruna no interrumpa tus pensamientos. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Estuvimos hablando sobre cómo hacer sencilla la conducta del hábito en sí. Creo que hay muchas ideas bastante interesantes, definitivamente aprovechables. La verdad es que da mucho para hablar. Da mucho para hablar el tema del diseño del hábito en sí. Háganse un favor. Creo que quizás un llamado a la acción interesante para todo esto sería, bueno, más allá de hacerte algo sencillo, pensá en tu entorno. ¿Qué podrías cambiar hoy que haría que cumplir tus objetivos sea más fácil? ¿Qué podríamos cambiar hoy? ¿Cómo podemos diseñar nuestro sistema de armas, gérmenes y acero para que cumplir nuestros objetivos funcione mejor? Por lo pronto, nosotros nos despedimos aquí. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene en el episodio 460, que va a ser el último de nuestra serie de hábitos atómicos. Lu trajo la propuesta de que le pongamos un puntaje al libro al final. Creo que puede ser una buena idea. Podríamos haberle puesto puntaje por capítulo, hubiese estado bueno hacerlo en el momento, porque tendrías como un ranking interesante. Pero podríamos ver si nos animamos. Sería interesante también ponerle puntaje total por capítulo, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu percepción total del libro al final del capítulo? Lo que pasa es que yo ya le puse puntaje en su momento. Verdad, en tu ranking ya tiene yo puntaje. ya tengo puntaje. Bueno, del podemos libro. compartir ¿Puedo ver tu si puntaje cambió? y sumar matillo. No, y puedo contar si cambió mi percepción del puntaje charlando con ustedes o mi hipótesis se mantiene. Bien. Por lo pronto vamos a terminar acá. Gracias, chicos, por haber acompañado y gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Nos vamos a estar escuchando entonces el próximo lunes, que es 18 de junio. En el episodio... No, perdón, es el 24 de junio. El lunes 24 de junio en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.